hay una diferencia enorme entre nuestra realidad, o por lo menos mi realidad cuando yo lo viví, y lo que estaba leyendo en artículos de periódico o en el telediario. La diferencia era, bueno, fenomenal, enorme. Y si hubiera tenido una información mucho más realista, igual que no hubiera tardado tanto a buscar ayuda, a hablar de lo que me pasó también, porque igual no hubiera tenido tanta sensación de culpabilidad y de que igual yo tenía la culpa, yo tenía un problema y temas así. Hay un problema de victimización y de culpabilización. No significa que seamos frágiles o Wonder Woman, tampoco. Falta la voz de las víctimas. Porque si no hablamos de eso, somos nosotras que sabemos lo que es. Así que somos las mejores personas para hablar del tema y de explicar lo que es. Y si nadie nos escucha, ¿cómo se puede difundir nuestra experiencia? Es imposible. Tenemos que hablar, pero tenemos que tener esta oportunidad. Hubo un tiempo bastante largo de que yo estaba segurísima de que todo era culpa mía y se me iba a preguntar, ya soy yo el problema, me lo merezco. Es un tema que es totalmente tabú. No se puede hablar de eso, no sé por qué, pero es algo no se toca, no se habla, no se ve, no se nota. Y es terrible porque cuando te pasa a ti, ¿qué haces? Te encuentras sola o solo con lo que te ha pasado y con todos estos mitos que no corresponden a nada. Y es una sensación de vacío absolutamente horrible. Porque tú no entiendes nada. No sabes cómo hablar y la gente tampoco te deja hablar. Y hay que luchar cada día para encontrar la información correcta. Se encuentra, pero hay que buscarla y cuando te pasa cosas así, no sabes a dónde buscar y tampoco tienes la fuerza de buscar. Y hay remedios, pero es muy difícil de encontrarlos y con una mejor información, claro, clarísimo, tendríamos más recursos para saber a dónde ir, con quién hablar. Y si hubiera una información correcta, también no se culpabilizaría tanto a las víctimas, sino a los agresores. La responsabilidad es la del agresor, pero la responsabilidad de toda la sociedad que excusa al agresor y que culpa a la víctima es responsable también. En mi caso, realmente, tengo mucha rabia en contra de esa sociedad que me ha impedido hablar durante años y que ha hecho todo lo posible para que yo crea años que yo era el problema y la sola culpable. La sociedad también tiene su responsabilidad y los periodistas también, porque son ellos que pasan la información y tienen una responsabilidad enorme. Y espero que la tomen en serio. Por ejemplo, un seductor, al lugar de hablar de un violador abusado a una niña o una mujer, un seductor tiene problema con la justicia por haber intentado de ligar con una mujer. No, un violador tiene problema con la justicia porque agredió a una mujer. No es un seductor y no es un intento de ligar. Para ligar hay que estar dos personas. Si no, no es ligar, es acosar. El tema también que no se habla de violación, sino de relaciones sexuales sin consentimiento. Y también he leído de amor forzado. La verdad es que ¿cómo se puede cuando te pasa algo? Realmente la palabra de seductor, eso realmente lo tengo aquí, de relaciones sexuales sin consentimiento, de intento de ligar, que eso es algo que es intento de ligar, bueno. Y ya como he dicho, amor forzado, es que amor, la palabra de amor, es que
es terrible que se puede ver en unas revistas también, de revistas para mujeres también a veces. Y es todo eso.